Muy buenos días a todos. Feliz martes, el último martes de este mes, celebrándolo con ustedes. Muchísimas gracias por conectarse a otro tutorial. El día de hoy vamos a presentar pruebas de seguridad eléctrica en equipos portátiles de baja tensión, como sus siglas en inglés lo dicen PAT, Portable Appliances. Les saluda con mucho gusto Karen Becerril. Yo soy la gerente de marketing para el área de Latinoamérica de CSA. Mi correo lo pueden ver en pantalla por cualquier pregunta que tengan sobre nuestras sesiones. Con muchísimo gusto, escríbanme. Y antes de comenzar, les quiero mostrar el panel de control que ustedes tienen, en donde nos pueden ir enviando sus preguntas, sus comentarios durante la sesión. También recuerden que esta sesión está siendo grabada. Por si tienen que salir, no se preocupen. A ustedes les llegará un email indicándoles cuando la grabación esté lista para que ustedes ya puedan verla. Y también los invitamos a visitar nuestra página oficial de webinars, csa.megger.com/webinars, en donde pueden ver futuras sesiones que vamos a tener. Y bueno, ahora con mucho gusto voy a presentar a nuestro panelista y nuestro disertante del día de hoy. Como panelista tenemos a Roberto Sartori, él es el gerente regional de Megger del área Mercosur, y como disertante tenemos a nuestro ingeniero en aplicaciones, Julio César Jiménez Campos. Les doy la bienvenida a ambos. Muy buenos días. Roberto, ¿cómo estás el día de hoy? Adelante. Hola, buen día. Muy bien por acá, Karen. Saludos desde Argentina para todos. Saludos especialmente para nuestros asistentes y los que están viendo esta sesión grabada también. Así que, bueno, con mucho gusto dándole la bienvenida a Julio Jiménez Campos en esta oportunidad, su primer webinar. Así que, bueno, mucho éxito y a disfrutar mucho este momento. Julio, ¿cómo estás? Gracias, buenos días Roberto, buenos días Karen y por supuesto muy buenos días a toda la audiencia. Yo más que contento y agradecido de formar parte de este equipo de Megger Voice que trabajamos haciendo estos fantásticos webinars. Así que espero que les sea de mucha utilidad, lo hacemos con mucho cariño y dedicación. Adelante Roberto. Qué bien, qué bien. Bueno, bienvenido Julio al grupo y bueno, como siempre un placer tenerte por acá. Bueno, vamos a ver los tópicos del día de hoy entonces, que van a ser muy interesantes como siempre. Vamos a hablar sobre estos equipos que son lo que llamamos PAT o Portable Appliance Tester, ¿sí? Así que vamos a hablar sobre las 4 clases. En principio, si bien son webinars de tipo no académicos, sino más bien técnicos o tutoriales de producto, como llamamos nosotros, vamos a hacer una introducción sobre lo que son las protecciones en los equipos eléctricos portátiles, ya sean los home appliances, ¿sí? Los electrodomésticos, o los equipos industriales. Existen 4 clases de protección según su nivel de conexión a tierra y demás, que va a explicar Ingeniero Jiménez. Así que vamos a ver cómo se hacen las pruebas con los equipos PAT. También vamos a hablar un poquito sobre las normativas, sobre todo las normas que provienen de Inglaterra y algo sobre la norma argentina, solo a modo de ejemplo. Y finalmente vamos a presentar, sí, cuál es la oferta de Megger, cómo son los equipos de Megger, la línea PAT o PAT, tanto la línea 100 como la serie 300 y 400. La línea 100 que es más para uso de taller, digamos, uso portátil, y después la línea 300 y 400 que son los equipos de uso más avanzado para aquellos que sean fabricantes o importadores. Pero bien, a modo de introducción, vamos a llamar a un amigo que tenemos, Julio y Karen, un viejo amigo que participó del webinar anterior, que es nuestro investigador, que podemos llamar el inspector Megger, por así decirlo, y para dar un poco de, como una nota de color a este tema, a modo de, y hacerlo un poco más interesante, ¿sí? Porque hay temas que hay que indagar, que hay que profundizar y que tenemos que investigar un poquito desde el punto de vista técnico. Entonces lo que se le plantea a nuestro inspector Megger son problemas que aparecen lamentablemente y tristemente en las noticias de los diarios, ¿sí? Así que estamos recibiendo en nuestro escritorio de investigación este tipo de noticias. Y que ustedes seguramente van a ver en los portales electrónicos y en los diarios, lamentablemente, y en los informativos de televisión. Pasa mucho estos, por ejemplo, ahora que los chicos están mucho tiempo en casa, con la tablet, con el celular, y claro, le están cargando, y a veces han sufrido realmente choques eléctricos lamentables, inclusive accidentes letales. Así que ese es un caso interesante
y que la gente tiene que saber por qué ocurre y cómo evitarlo. Bien, otra noticia similar, no solamente con celulares, sino por ejemplo con equipos de audio, por ejemplo equipos importados. Ahí se presenta el caso de algún guitarrista que recibió con equipo de amplificación, o con la guitarra eléctrica, y ahí dice que es una guitarra eléctrica importada. Así que esto le está dando al investigador algunas pistas de qué es lo que está pasando, que es este enemigo invisible que está atacando la seguridad eléctrica de las personas. También en el sector industrial, en los operarios que muchas veces reciben descargas eléctricas cuando operan equipos de alta potencia, posiblemente no en tan buen estado o no normalizados o utilizando prolongaciones no adecuadas. También, por ejemplo, en otros casos, no solamente en el ámbito laboral industrial, sino también en el ámbito de oficinas, en el ámbito administrativo, puede haber accidentes eléctricos con los adaptadores, con las prolongaciones, con los cargadores, los transformadores que tienen las computadoras y otros equipos de oficina. Y también, por ejemplo, en el caso de los electrodomésticos. ¿Sí? Los electrodomésticos hogareños han sido causas de accidentes, de incendios inclusive. En Argentina hace poco tuvimos una noticia muy fea de una persona famosa que falleció a causa de un incendio y está en investigación, pero lamentablemente parece que fue de origen eléctrico el problema. No vamos a profundizar mucho más sobre el tema porque está en etapa investigativa, pero siempre los electrodomésticos, no solamente las instalaciones eléctricas, sino los electrodomésticos están dando estos tipos de problemas, ¿no? Y a corolario de todo esto vemos que los gremios, las organizaciones civiles o laborales están reclamando más seguridad y están indagando y consultando a nuestro investigador, a nuestro inspector Meger, cómo solucionar este tema y cómo encontrar la causa raíz del problema. Así que bueno, nuestro amigo lo que va a hacer es indagar en las personas que hicieron la instalación eléctrica y bueno, acá vemos que sí, que esta persona o la gente que hizo la instalación eléctrica estaba en buen estado, que siguieron las lineativas que proponen las normas, que también se hicieron las pruebas de aislaciones recomendadas, inclusive en nuestros webinars, que se han comprado equipos, quizás los megómetros, para hacer las pruebas de aislación, como vemos en los que se han visto ya en las presentaciones de los webinars. Así que también el investigador encontró que las pruebas que se han hecho a continuación, por ejemplo, han sido refrendadas, que hay un documento donde dice que la instalación está en buen estado, así que tampoco podemos atacar a la instalación eléctrica que está con problemas, porque hay un personal idóneo que firmó esas fichas cuando se hizo la instalación, al menos estaba en buen estado. También vemos que se hicieron otras pruebas, por ejemplo, que se siguió la continuidad del conductor de puesta a tierra con un equipo adecuado, que aplica, por ejemplo, más de 2 amperes y que hace la prueba en forma fiable, con 4 hilos, así que estamos seguros que el conductor de puesta a tierra tampoco es un problema, al menos no la instalación fija. En cuanto a los disyuntores diferenciales, ahí siempre se abre una incógnita, ¿no? Porque típicamente se instalan, acá la investigación probó que sí, que había disyuntores, pero que no siempre se testean, o sea, el equipo que viene para hacer esas pruebas no siempre está disponible, no siempre se tiene la precaución de hacer las pruebas. Inclusive hay un botón que tiene cada disyuntor que la recomendación del fabricante es hacer una prueba en forma mensual presionando el botón y la verdad es que casi nadie lo está haciendo. Así que ese es un punto gris, digamos, de la investigación. En resumen, instalación eléctrica. Bueno, parece que está todo correcto. Vamos a ver los otros puntos. Equipos fijos fueron testeados, así que ahí no hay ningún tipo de problema. ¿Qué otras cosas podemos ver? Disyuntores diferenciales, ahí se abre una incógnita porque realmente están pero no están testeados. Y finalmente, los equipos y alargues. Los equipos y alargues, los equipos portátiles sobre todo han sido un problema, están dando problemas y parece que son el principal sospechoso de esta gran cantidad de accidentes que están reportando en las noticias. En el caso de las prolongaciones, Julio y Karen, les comento, es muy importante
y es una gran causa de accidente eléctrico. El hecho que se ve tristemente, por ejemplo, en nuestros países, en Sudamérica, cuando las compañías contratan servicios tercerizados y esas empresas tercerizadas no cuentan con los elementos adecuados, llevan sus propias herramientas, pero lamentablemente utilizan alargues que son de repente carretes muy largos, de cables muy reforzados, pero que no tienen el tercer conductor de puesta a tierra. Y esto no es un tema menor, como se mencionó muchas veces, porque si no la puesta a tierra, el camino a tierra va a terminar siendo la propia persona en caso de que su herramienta falle. Y les cuento que he tenido triste conocimiento de algunos casos de fallecimiento de personas que han ido a una prueba, a un trabajo, sí, con sus equipos, sus herramientas, pero no contaban con el alargue, con su respectivo conductor de puesta a tierra. Inclusive a veces hasta se recomienda tener su propio disyuntor, como existen, y es una muy buena práctica tener un alargue que tenga su propio disyuntor, ya que si bien la instalación fija puede tener su propio disyuntor diferencial, no podemos realmente estar seguros que esté funcionando bien, y es una excelente práctica tener el alargue con su RCD portátil, que después vamos a ver adelante con los equipos PAD se pueden probar. Así que, bueno, esto es muy importante que tener en cuenta. Las adaptaciones inadecuadas, ¿sí? Los tomacorrientes, por más que la instalación esté permanente, esté en buen estado, por ejemplo, como se ve acá arriba, el típico tomacorriente bien reforzado que viene de Inglaterra, donde las normas eléctricas son muy exigentes, o como vemos abajo el americano, y el argentino o australiano, todos tienen su conductor de puesta a tierra. Los alargues, las prolongaciones también deben tener ese bien visible ahí la adaptación, en el caso de que tomacorriente lo tiene en forma de un electrodo retráctil, ¿sí? Para asegurar la puesta a tierra en todo momento. Y lo que no se debería hacer, que es utilizar esos tomacorrientes antiguos de 2 polos que no tienen puesta a tierra, y esas adaptaciones, esos adaptadores que se venden, lamentablemente se venden en el mercado y que no ofrecen ningún tipo de seguridad, o ofrecen una falsa sensación de seguridad, pero realmente estamos anulando la puesta a tierra, cosa que no se debe hacer. En definitiva, entonces, terminando con nuestro análisis de falla, nuestra investigación, para todo este tipo de casos, de cargadores portátiles, taladros, equipos electrodomésticos y disyuntores diferenciales, las principales causas son 3, y vamos a detallar. Primero, en los equipos importados, muchas veces está el problema que no se cumple con las normativas y por eso en muchos países es muy exigente de que debe cumplir en su tercer conductor, los colores, la capacidad de aislación de cada equipo, ¿sí? Debe estar bien especificado y debe cumplir con las normas. A veces los productos nuevos tienen ese problema que por bajar costos se adquieren productos por ahí de origen asiático o de baja calidad. Otra causa, y pasan los equipos más antiguos, que ya sea que no tengan puesta a tierra o que tengan su carcasa metálica expuesta, lo que les hace un poco más peligroso, o deteriorados por el uso, también se tornan muy peligrosos. Y por último, también una causa importante, la falta de testeo y la falta de mantenimiento, que vamos a destacar siempre. El mantenimiento hay que hacerlo, y para hacer el mantenimiento hay que tener las herramientas adecuadas para hacer el testeo. Así que con eso ya damos por finalizado lo que sería el análisis de causas, ¿sí? En cuanto a las normativas, que vamos a ver más adelante en detalle, queremos detallar lo que es la norma en Argentina. La norma IRAM es bien específica en lo que es la seguridad de los aparatos electrodomésticos y similares. Entonces está ya regulado, afortunadamente, ya están las disposiciones y resoluciones que lo regulan, y esto atañe tanto a fabricantes como importadores, y es bien exigente, como decíamos antes, a la hora de hacer una adquisición de un equipo importado que cumplan con estas especificaciones y no directamente queda frenado en aduana. Y la otra norma que queremos destacar, que son las inglesas, tenemos el orgullo de decir que Megger es un producto de origen inglés donde las normas son una de las más exigentes a nivel mundial y han sido madre de muchas regulaciones en otros países, así que los equipos de Megger cumplen realmente con estas normas británicas que hacen muchísimo hincapié en la seguridad. Habrán visto lo que son, por ejemplo, lo sobredimensionado que son los tomacorrientes, todas las medidas de seguridad que se toman, así que estamos muy
conformes y contentos que cumpliendo con estas regulaciones, seguramente cumplimos todas las regulaciones más exigentes de distintos países. Para finalizar esta parte, y solamente como introducción de lo que son los equipos PADS, acá vemos algunas de las ventajas que tienen, que es un equipo que con una sola prueba, básicamente, o sea, una sola conexión, hacemos todas las pruebas que piden las normas, y se podría decir que quizás reemplazan a una serie de instrumentos. Esto podría ser, de repente, la prueba de aislación con un megómetro, la prueba de continuidad con un miliómetro o con un multímetro, podría probar puesta a tierra con un telurímetro y demás. Pero una de las ventajas que nos dan estos equipos es la gran fiabilidad, la gran confiabilidad de tener un equipo todo en uno, de una fábrica como Megger en Inglaterra, en la cual se cumple con todas las ventajas y toda la seguridad que piden las normas, con su certificado de calibración correspondiente, ¿sí? Nos va a dar también mayor productividad porque con una sola conexión prácticamente vamos a hacer todas las pruebas, así que vamos a tener una mejora en el tiempo y en el orden de las pruebas. Y también una cosa importante es que estos equipos están simulando en cierta forma la generación de corriente alterna, o sea, no necesito de repente un tomacorriente real para hacer la prueba, sino que el propio equipo genera esa tensión de prueba. Ok, dicho esto, continuamos ahora sí con la presentación en manos de Julio Jiménez. Adelante. Gracias, Roberto. Qué importante información y muchas gracias también por el preámbulo. Voy a rescatar la primera filmina tuya sobre las noticias. Es notable que este tema de los eventos eléctricos y descargas eléctricas en los equipos, en los aparatos, finalmente pueden ser realmente letales y queremos destacar eso, ¿no? Uno de los planes de este webinar es mostrarles la importancia de probar los aparatos. Llámese, y vale decir, aparatos van desde el cargador del celular, pasando por, como mostraste en la filmina, instrumentos musicales, herramientas de trabajo, los electrodomésticos que estamos acostumbrados a utilizar en casa. Y en tal sentido, fíjense que hay dos conceptos que vamos a repasar que son fundamentales para probar justamente todos estos aparatos, artefactos, al fin y al cabo son de fabricación de la industria eléctrica y estos conceptos son el aislamiento. En otros webinars hemos hablado mucho del aislamiento, Megger es especialista precisamente en ese primer medidor de aislamiento. Pero básicamente el aislamiento de un activo en la industria está para verificar que ese aislamiento no esté en un proceso de deterioro que afecte el activo para el cual fue diseñado. Y en este caso cobra doble importancia el aislamiento, ya que el aislamiento no solo sirve para que ese aparato funcione bien, sino que protege al usuario y al operador finalmente de que exista algún evento eléctrico, ¿no? Este valor del aislamiento siempre debe ser alto, precisamente como factor de protección. Y el otro punto importante a destacar es la toma de tierra o el conductor que está asociado normalmente a las partes metálicas. Recordemos que existen muchos aparatos que tienen partes eléctricas visuales y de contacto directo con el usuario. Les pongo un ejemplo, puede ser la plancha eléctrica que se utilizan en casa. Efectivamente tiene una parte metálica y una parte plástica. Esa parte metálica debe estar asegurada a ese conductor de protección de tierra, precisamente para evitar ningún evento eléctrico. Y estos valores normalmente pueden ser medibles, incluso algunas herramientas a nivel industrial, podemos encontrar infinidad de tamaños grandes, donde no solo tiene una parte metálica, puede tener muchas, y yo puedo verificar que cada una de esas partes esté perfectamente conectada al conductor de protección de tierra. En tal sentido, la IEC, por suerte, nos aporta y nos divide todos los aparatos según la clase de protección. Y esta clase de protección está precisamente asociada a qué nivel, a qué requisito
tiene de toma de protección de la tierra. Y tenemos que, está la clase 1 o primera, donde cualquier parte metálica expuesta se conecta a la tierra de suministro. Y a menudo se puede encontrar este símbolo muy común para nosotros los electricistas. Y como ejemplo, ustedes lo pueden ver con las neveras, tostadoras, hervidoras, arroceras, cafeteras que tengan en casa. En cuanto a la clase 2, particularmente lleva ese símbolo de dos cuadrados, uno intrínseco dentro del otro, y casualmente pues no requiere o no está precisamente con un cable de protección a tierra, y unos grandes ejemplos de esto son las cortadoras de césped, motosierras, cargadores de teléfono móvil. Existen algunos aparatos o artefactos que utilizan ambas clases, ¿no? Una combinación de ambas clases. Un ejemplo puede ser la lavadora o la aspiradora. Fíjense que, por ejemplo, la lavadora, si bien hoy en día muchos electrodomésticos vienen con una carcasa de plástico o de material aislante, no por ello significa que no tengan partes metálicas que tengan que ser asociadas y conectadas precisamente a ese conductor de protección a tierra. Y finalmente tenemos la clase 3, que es un equipo que es alimentado por una fuente de extra bajo voltaje de manera separada, que no excede los 50 voltios. Generalmente se requiere que sea menor de 24 o 12 voltios. Un ejemplo de ellos son los teléfonos celulares que todos tenemos. Otro ejemplo pueden ser los juguetes, obviamente que deben tener un voltaje lo suficientemente inocuo para no afectar al usuario. Y curiosamente existió la clase 0, que prácticamente está abolida a nivel mundial. No ofrece, como su número precisamente lo indica, ningún tipo de protección al usuario. Un ejemplo de eso fueron las antiguas luces de Navidad, ya hoy en día abolidas, las que no llevan clase de protección. Una forma de graficar el aparato clase 1 de manera sencilla es precisamente con este gráfico donde se muestra el chasis de metal. Puede ser un chasis grande o puede ser muchas partes metálicas, pero lo notable aquí es que el cable tiene 3 conductores, 2 que están conectados a las partes vivas del aparato, y un cable normalmente de color verde o verde amarillo. Verde normalmente en Japón, Canadá y Estados Unidos. En el resto de los países es verde con amarillo, y no es por casualidad, mundialmente es así, porque es notable y debe ser un conductor que debe ser muy bien verificado, que esté conectado no solo a la tierra del cable y a la tierra de la instalación, sino a la tierra propia, al punto metálico de nuestros aparatos. En cuanto al aparato de clase 2, obviamente que va a ser distinto, puesto que es un cable con 2 conductores donde están conectadas a las partes vivas, y fíjense que no presenta ese tercer cable de color verde. Distintivamente, tiene un chasis de plástico o de algún material aislante. Normalmente se distingue porque tiene un doble aislamiento, y en caso de que haya algún contacto de las partes vivas con el aislamiento básico y ese aislamiento básico falle, siempre el usuario va a tener un aislamiento suplementario, una segunda carcasa o una segunda protección o un aislamiento reforzado. Y justamente ese es el aislamiento o ambos que hay que probar, ¿no? ¿Por qué hacemos las pruebas PAN? Bueno, como método preventivo. Hay una frase que a mí me gusta, que escuché hace unos años, que dice que si se puede prevenir no es accidente. Y yo adhiero mucho a esa frase, porque no existe una acción que esté de más a la hora de prevenir, porque justamente estamos hablando de la vida, de algo tan sagrado como la vida. Y porque puede parecer que las descargas eléctricas o choques eléctricos, incluso residenciales, son inocuos y pueden ser apenas un choque.
Pero no, esto puede ser un poco más grave porque puede justamente generar lesiones que van desde la electrólisis, la quemadura, pasando por fibrilación ventricular, paros respiratorios, incluso paros cardíacos y hasta la muerte, como lo mostró Roberto en esas malas noticias, ¿no? Que es lo que queremos evitar, ¿no? De manera que pueden llegar a tener un final muy trágico. Y por supuesto prevenir el fuego, porque a veces la descarga no afecta directamente al usuario, pero sí puede generar un fuego. Justamente la celebridad que estaba comentando Roberto sucedió hace unos 15 días aquí, que bueno, finalmente termina muriendo por un tema de fuego ocasionado por algo eléctrico. De manera que las consecuencias siempre pueden ser materiales e involucrar vidas humanas. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Y verificar regularmente el equipo para detectar que no, fallas eléctricas o mecánicas, revisar los intervalos entre la inspección y la prueba, promover un buen mantenimiento de registros como un hábito, como protocolos, asegurarnos de que el equipo sea adecuado para el entorno en el que se utiliza, por ejemplo, equipos que no tengan un grado de protección waterproof o contra agua, no deben ser utilizados equipos eléctricos donde no tengan precisamente ese tipo de protección. Alentamos a los usuarios a que verifiquen visualmente el equipo y notifiquen fallas. Esto es precisamente, alentamos a aquellos usuarios que van desde el domicilio hasta la industria, a que antes de utilizar un aparato hagan aunque sea una visión, una verificación visual de las condiciones del aparato. Que siempre, como comentaba antes, nunca está de más. En cuanto a la legislación, como ven, data desde hace muchas décadas, ya se está legislando al respecto, sobre todo aquí tenemos, les estoy listando unas 4 procedentes del Reino Unido, como comentaba Roberto, Megger fabrica desde nuestra casa matriz, nació allá, y precisamente los equipos de PAT son fabricados allá, y se rige precisamente por estas normas. Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974. Esta ley es muy interesante porque fue la primera de las primeras leyes que compromete al empleador y a suministrar equipos que sean debidamente probados y que garanticen la seguridad del empleado. Y esto involucra incluso a terceros, por ejemplo, a contratistas que vayan a hacer algún trabajo dentro de la industria. El otro reglamento, el reglamento de la Ley de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo de 1999, también compromete no solo al empleador y al empleado, porque también es una responsabilidad mutua, tanto en la gestión de salud, el empleador haciendo todos los protocolos de revisión, como el empleado notificando cuando encuentra algo que no está correcto. Asimismo, involucra a personal que dentro de la industria que no está involucrado en los trabajos directos con las herramientas, pero que eventualmente pueden correr algún riesgo. Entonces, va más allá, incluso este reglamento, así como el reglamento de provisión y uso de equipos de trabajo, que realmente responsabiliza al empleador a que cada equipo lleve un certificado y haya sido previamente probado para garantizar que el usuario y el empleado trabaje de manera segura. Y finalmente el reglamento sobre electricidad en el trabajo de 1989, que también hace justamente mención a estas pruebas. Bueno, ahora adelante tenemos un capítulo muy interesante. Adelante, Karen. Muchas gracias, Julio, y muchísimas gracias por esa información tan importante sobre seguridad, como bien lo dices, es siempre nuestra prioridad. Y bueno, sí, ahora vamos a dar una pausa para el segmento ¿Sabía usted? Y la pregunta es, ¿quién y cuándo se inventó la primera plancha eléctrica? A ver si saben, no se vale buscar en Google por ahí. Entonces, a ver, vamos a dar unos segundos, a ver. Tú dime, Roberto o Julio, ¿saben la respuesta?
Yo creo que la respuesta está muy cerca de la próxima filmina. Bueno, Acá está la excelente, respuesta. adelante. Bueno, de hecho no sabíamos, Karen, si sabías de qué se trataba el equipo que estaba ahí. Es una plancha que utilizan las mujeres para planchar a veces, o los varones también. De hecho, todos usábamos alguna vez. Pero bueno, el primero que usó realmente la plancha fue realmente un varón, y se llamó Henry Seeley. Fue en Nueva York en 1882, pero este señor tuvo algunos inconvenientes, y además de que realmente la mujer lo mandó a planchar la ropa, pero ahí tenía su plancha, ¿sí? Pero le surgieron algunos problemitas, como vemos a continuación. Primer problema, este dispositivo no tenía un termostato, o sea que eso no permitía que el calor circulara en forma adecuada, inclusive que no se distribuyera en forma adecuada, pero hubo otro problema más importante todavía para este señor. Claro, no había electricidad en las casas hasta aproximadamente el 1900, así que su invento realmente no tuvo mucha aplicación en ese momento, pero bueno, fue tomado en cuenta para el futuro. Pero este sí fue un gran problema, ¿sí? Que tuvo que dejar casi un tercio del costo de la patente en manos de, ¿quién? Los abogados, ¿sí? En este caso, el abogado de la Oficina de Patentes. Y por último, ¿cuál fue el otro problema que tuvo? No lo pudo probar con un equipo Megapack. Así que bueno, esos fueron los inconvenientes que tuvo en su momento, pero bueno, afortunadamente la ciencia evolucionó, tanto los equipos como los probadores. Bueno, terminamos este recreo, esta nota de color, y ahora sí dejamos al ingeniero Jiménez que siga su disertación sobre cómo son las pruebas PATS. Adelante, Julio. Claro que sí, Roberto. Siempre me gusta esta sección de Sabía Usted. Y aparte, te atajo, como dicen, con esto de la evolución. Sin duda que los aparatos han evolucionado a nivel históricamente, ¿no? Y con ello también han evolucionado los equipos de prueba. Y justamente vamos a ver de qué se trata la prueba PAT, ¿no? Saber qué pruebas se realizan durante las pruebas PAT. Conocer qué pruebas son relevantes para diferentes tipos de equipos, como se los he mencionado anteriormente en el inicio de la presentación. Ellos están divididos por clase, entonces cada una es distinta, ¿no? Son pruebas muy distintas. Saber realizar las pruebas y, por supuesto, finalmente ser capaz de interpretar los resultados. Las pruebas básicamente sería la verificación del usuario. Ahí también hemos hecho un paréntesis y aparte, ¿verdad? Para combinar, alentar al usuario que haga esa verificación y que haga buenas prácticas. Y va desde la ama de casa hasta el operador, el trabajador que está en la industria. Hay prácticas, se me ocurre una muy típica que es desconectar los aparatos tirando del cable. Es algo sumamente dañino para una parte vulnerable como es el enchufe, ¿no? Entonces son parte de las prácticas y precisamente por esa mala práctica, una buena verificación visual, que el aparato esté en condiciones, que el cable no esté pelado, por ejemplo. Y bueno, otra ya entrando sí en la parte industrial, digamos a nivel ya de legislación, una inspección visual formal, ya aquí entra una persona capacitada y esta persona ya para utilizar los equipos de pruebas y realizar las PAT, elabora pruebas de continuidad de la tierra, resistencia de aislamiento, corriente del conductor de protección, corriente de contacto y mejor conocida en nuestro gremio como corriente de fuga, prueba del RCD, como comentó Roberto, justamente este RCD es el portátil, no es el RCD que mostró Roberto, que en otros webinars se han hecho presentaciones en cuanto a la seguridad eléctrica, aquellos interruptores diferenciales que están en los edificios. Este sería un RCD portátil. Bueno, en cuanto a la inspección visual formal, debe ser normalmente realizado por esa persona competente dentro de la industria. Normalmente puede ser el ingeniero de salud e higiene de la industria. Existen los departamentos
cada vez más, con más rigurosidad hacen estas pruebas y aparte llevan un sistema que debe realizarse en intervalos que ese inspector considere necesario. Y finalmente todos esos resultados deben registrarse, ¿no? Incluso ustedes se pueden dar cuenta, las famosas cartillas que a veces pueden encontrar en algunos establecimientos. Por ejemplo, ustedes cuando van a un baño público en un centro comercial, a veces encuentran con un secador de mano eléctrico y tiene una cartilla arriba. Y esa cartilla precisamente tiene el registro de las veces que ha sido probado, con un nombre, una firma y un sello, porque al final se trata de que alguien tiene que ser responsable de que se cumpla, ¿no? Entonces, en esta inspección visual, cuando este técnico o inspector o ingeniero de sanidad, higiene laboral, va dando pues todo su recorrido y va verificando, haciendo una inspección visual, no solo de las cartillas para cada aparato, sino que las condiciones del cable sean las óptimas. Hay algunos aparatos incluso que colocan el color distinto cuando el cable se pela, porque visualmente ya nadie se puede hacer el desentendido de que el cable está pelado, es visualmente detectable, ¿no? Y es responsabilidad tanto del operador que detecta, por ejemplo, ese cable pelado, de no avanzar en el uso de ese aparato, el enchufe, es una parte muy vulnerable, a veces ese plástico se rompe, e incluso se puede ver si es posible abrirlo y verificar el fusible, que no esté quemado o que sea el tamaño apropiado para el calibre de ese cable. El tomacorriente, como Roberto decía, en muchos países tenemos distintos tomacorrientes, que sea el correcto, que yo no haga algún movimiento, algún trabajo fuera de norma para adaptar un enchufe a un tomacorriente incorrecto. La verificación del aparato en sí, el entorno, que el entorno sea el apropiado, idoneidad para el trabajo de ese aparato, que yo utilice el aparato para lo que fue diseñado y para lo que está precisamente instalado en el sitio de trabajo, ¿no? Y en la inspección visual, bueno, esto es muy común que podamos encontrar en nuestros trabajos y en la industria. Muchas veces el famoso cable pelado, por ejemplo, de este taladro, fíjense que ha sido reparado con muy buena intención, siempre con una cinta adhesiva, pero no es lo más recomendable. Lo recomendable es cambiar el cable, porque precisamente esa cinta se puede derretir o puede generar fuego, y porque no está diseñada precisamente para, como tal, el aparato. Ese taladro vino con su cable original. Asimismo, podemos detectar el ahumado en el foco, ¿verdad? Donde vemos el zócate del receptor, algo está pasando allí. El enchufe, como comentaba, el plástico es muy vulnerable, es algo que se parte muy comúnmente. Adentro está el fusible quemado, que esos fusibles sean apropiados para el tamaño del cable. Yo incluso les he colocado aquí algunas fotos, particularmente del enchufe, porque es una parte, como comentaba, es muy susceptible a daños. Y fíjense que el hecho de tironear del cable normalmente pueden hacer que se salgan algunos hilos de cobre del propio cable, del propio conductor, y esos hilos generan cortos internos, con las consecuencias que ya hemos visto antes. Justamente el fusible quemado y algunas otras irregularidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando este inspector hace la revisión visual y encuentra que ese aparato está defectuoso? Y aunque parece una obviedad, pero es responsabilidad del inspector apagar y desenchufar del suministro de red ese aparato,
etiquetarlo para que no venga otra persona y haga uso de él sin saber que el inspector lo vio como defectuoso, y reportar a la persona responsable. O sea que esta responsabilidad va de ambas partes, es una calle de doble vía. Eso mismo le puede pasar al usuario, como lo comentaba anteriormente. Si el usuario llega a detectar alguna anomalía en ese aparato, él también es responsable de no seguir utilizando. En cuanto ya a las pruebas PAT, directamente, tenemos la prueba de continuidad de la Tierra, que si se recuerdan, cuando he presentado los gráficos de los aparatos clase 1, es justamente el que tiene el conductor verde conectado a protección de tierra, y es la continuidad que vamos a verificar. Y debe ser sí realizado por el inspector del aparato. Debería ser la primera prueba a ser realizada después de la visual. Todos los resultados deben ser registrados. Esta prueba se utiliza para comprobar que cada parte metálica de ese aparato de clase 1 esté debidamente conectado al conductor de protección. Normalmente esta prueba se lleva a cabo a partir de 200 miliamperes de corriente continua en ambas polaridades. Y digo a partir de 200 miliamperes, Roberto más adelante va a mencionar algunos equipos que trabajan con mayor corriente, ¿no? Y bueno, ¿qué esperamos de esta prueba? Bueno, se busca una lectura baja. Y fíjense que son pruebas muy sencillas, que vale la pena hacerlas regularmente. Y como vemos en el gráfico en pantalla, tenemos el equipo PAT que hace la prueba, conectado con una jarra eléctrica conocida en Argentina como pava eléctrica o tetera eléctrica en la zona más caribeña. Que los que hemos visto estas jarras, efectivamente, por fuera son de plástico normalmente, o de material aislado, pero internamente tiene, por supuesto, su parte metálica, que es la responsable de calentar el agua. Bueno, esta parte metálica es la que debemos corroborar, que tiene continuidad con el conductor de puesta a tierra, ¿no? de protección de tierra. En cuanto a la prueba de resistencia de aislamiento, ha de ser realizada por el inspector de los aparatos. Recuerden ustedes que las pruebas de resistencia de aislamiento, y en este caso de los aparatos, se hacen a 500 voltios, que no es menor. Efectivamente, también hay aparatos como las computadoras que no admiten una prueba de 500 voltios. Entonces, los aparatos de prueba, los PAT, vienen con una opción de 250 voltios. Pero también debe ser realizada en la industria por un inspector de los aparatos. Debe ser realizado en intervalos que el inspector considere necesarios. Y todos los resultados deben registrarse. Gráficamente, pues es una prueba muy sencilla. Se conecta el aparato al probador PAT y precisamente alimenta con esos 500 voltios en corriente continua, y con eso mide la integridad de ese aislamiento, que típicamente debemos esperar valores altos. Y fíjense que nuevamente es una prueba muy sencilla, donde conectamos, en este caso gráficamente la tetera eléctrica al pad, y con pulsar un botón ya debería darnos los valores esperados altos, ¿no? Normalmente en megaohmios. Y por supuesto, cuando tenemos los aparatos de clase 2, podemos hacer no solo la prueba de resistencia de aislamiento, sino que eventualmente cuando tenemos herramientas con muchas partes o que realmente son de una rigurosidad mayor, nosotros perfectamente podemos probar con una sonda de prueba todas las partes que deseemos probar de la integridad de ese aislamiento. Y fíjense que precisamente se conecta, en este caso en la gráfica tenemos un taladro, y podemos ir probando con la sonda todas las partes que queramos certificar que tiene una buena integridad ese aislamiento. Bueno, entonces, resumiendo la prueba de resistencia de aislamiento, el pad mismo conectará los pines de línea y neutro, generará 500 voltios en corriente continua, como les he comentado anteriormente. Algunos probadores tienen la opción de 250 voltios para ser utilizados en
en donde tenemos aparatos con tecnología de informática, o incluso hay aparatos que ya vienen con ciertos dispositivos de protección contra sobretensiones. Y lo recomendable es justamente utilizar 250 voltios. Nuevamente, pues, lo que esperamos es que la resistencia de aislamiento tenga una lectura alta. Aquí tenemos incluso, por suerte, siempre las normas nos apoyan y pues justamente históricamente van sacando valores, y en este caso los valores mínimos, según la clase del aparato que se esté probando, tenemos a mano derecha en la columna los valores mínimos esperados para esa resistencia de aislamiento. Por ejemplo, en la clase 2, los aparatos de clase 2 se espera que tenga un valor mínimo de 2 megaohm. Y fíjense ustedes cómo cambia para el aparato clase 3 como los celulares, que ya no es tanto, sino que es 250 kiloohms. En cuanto a la corriente del conductor de protección o corriente de contacto, que hemos conocido colectivamente como corriente de fuga a tierra, es una prueba alternativa. A veces no se puede hacer la prueba de aislamiento a ciertos aparatos, como he mencionado en las computadoras. Bueno, esta es otra prueba que podemos hacer, que nos puede servir para certificar que esa computadora, en este caso, está correctamente segura para el usuario. Y bueno, la corriente se mide desde partes vivas a tierra para equipos de clase 1, y en el caso de los aparatos de clase 2 se miden las partes vivas hasta superficies accesibles. Fíjense ustedes gráficamente, para un equipo o para un aparato de clase 1, simplemente se conecta el aparato al probador PAD y efectivamente medimos la corriente de fuga a través del aislamiento que va precisamente por ese cable de protección a tierra. Entonces, la idea es siempre hacer un seguimiento de toda la corriente de fuga y que estas lecturas deben ser bajas. Nuevamente, las normas, por suerte, nos dan unos valores máximos según la clase de cada aparato, y por mencionar un par de ellos, tenemos la clase 2, tenemos valores máximos esperados de 0.25 mA, y el de clase 3, 0.5 mA. En cuanto a las pruebas, en los dispositivos portátiles, los interruptores de corriente residual o interruptores diferenciales, mejor conocidos en ese argot, siempre insistimos en hacer la inspección visual. Prácticamente lo que los invitamos es que si en este caso el dispositivo está partido, pues no vale la pena ni siquiera seguir haciendo pruebas adicionales. Hay que reparar esa carcasa, ¿no? Pero a los interruptores diferenciales típicamente se les prueba su tiempo de disparo, que es para lo cual están diseñados. Y nuevamente es muy sencillo. He puesto aquí deliberadamente el nombre PAD 150, porque nos va a diferenciar estamos hablando de la serie de equipos PAD 100. En el caso de los PAD 120 no prueban estos interruptores diferenciales, pero en el caso del PAD 150 sí lo hace. Y fíjense que es muy sencillo, se conecta el dispositivo portátil directamente al PAD, al equipo de prueba, y a través de ese cable rojo que viene con el mismo PAD, con el mismo equipo, empiezan a hacerse las pruebas directamente con los botones de test y de reset que traen el propio RCD. Entonces, en resumidas cuentas, como para ir resumiendo, ¿qué pruebas debo realizar? Bueno, según el tipo de aparato, se realizan diferentes pruebas. Tanto a la clase 1 como a la clase 2 se hace una inspección visual, la continuidad de la tierra, resistencia a aislamiento o corriente de fuga a tierra, o ambas, dependiendo del aparato, y la prueba de funcionamiento. Hemos agregado también los cables de extensión que Roberto mencionaba, que justamente a veces, y me ha pasado a mí, que algunos fabricantes inescrupulosos nos proveen de estos cables de extensión, y ustedes pueden ver en la regleta que el enchufe viene con 3 pines, incluso la regleta viene con los 3 huecos, pero internamente el conductor de tierra verde no existe.
Bueno, una de las formas de comprobar que efectivamente es correcto esa cable de extensión es a través de la prueba de continuidad de la Tierra, y se hace justamente el equipo, el PAD de Meyer, viene con un botón especial para esto, pero no solo prueba la continuidad de la Tierra en este caso, sino que también prueba la resistencia a aislamiento y la polaridad. Otra mención también, otros cables que se puede probar son los cables de alimentación, como los que ustedes pueden encontrar en los televisores o en incluso algunas herramientas, el microondas, que tienen el cable, se puede desenchufar. Ustedes pueden probar la integridad de ese cable con el equipo PAD. Y fíjense, nuevamente es muy sencilla la prueba, vale la pena hacerla, verificarlas. Incluso hago mención en los hoteles, se verifican que cada aparato, cada extensión, cada elemento que usted, eléctrico que usted encuentre en la habitación o en las áreas comunes, deben haber sido verificadas porque el hotel es responsable de la seguridad de ese huésped, por ejemplo. Bien, adelante entonces, Karen nos tiene una consulta. Sí, muchísimas gracias, Julio. Bien, vamos a presentar 3 consultas y la primera es, la van a ver en pantalla, dice así: ¿es obligatorio en su país el cumplimiento de seguridad eléctrica de equipos portátiles? Entonces, sí, no o desconozco. Entonces, vamos a dar unos segundos para que toda nuestra audiencia pueda participar. Habrá una cosa, si de repente no les permite el mouse seleccionar la opción, es porque a lo mejor tienen su pantalla maximizada. De repente tienen que minimizarla. Esto varía entre computadoras, entonces no siempre es el caso, pero es una opción. Entonces vamos a dar unos segundos para que ya todos puedan participar. Y después vamos a compartir los resultados para saber un poquito más de la audiencia. Importante aprovecho para todos los que nos están preguntando sobre la presentación tan interesante de este tutorial. Al final de esta sesión se va a lanzar una encuesta automáticamente y ustedes van a poder seleccionar si ustedes quieren una copia de esta presentación. Así que no se preocupen, claro que sí pueden recibir la copia. Muy bien, pues Roberto, ¿qué te parece si voy a entonces a cerrar la encuesta y vamos a ver los resultados? Te comento. Un 53% comenta que sí, un 16% que no y el 31% que desconoce. Me parece bien y razonable los resultados, y este porcentaje que dice que desconoce se entiende perfectamente porque lamentablemente no siempre son promocionadas ni exigidas las normas de pruebas en equipos portátiles. Se habla muchas veces de las pruebas en las instalaciones, pero lamentablemente no en los equipos que están precisamente más cerca del ser humano, ¿no? Así que me parece bueno que hagamos un poco de docencia también con esto. Así es, Roberto. Bueno, voy entonces a compartir la siguiente. La siguiente encuesta dice: ¿verifica usted el cumplimiento de estas normas? ¿Sí o no? Entonces vamos a ver qué nos dice la audiencia en este caso. Vamos a dar unos segundos para que todos puedan participar. Claro, esto está referido si, por ejemplo, el oyente en este caso tiene funciones de testeo, se dedica a hacer pruebas eléctricas, que en este caso específico, yo entiendo que seguramente una minoría, ¿no? Por lo que vemos que no mucha gente está haciendo las pruebas específicas en estos equipos portátiles, en los taladros y las máquinas, las cortadoras de césped en el hogar o la industria. Así que supongo que no va a ser muy amplio el porcentaje. Y si lo es, después hay otra pregunta más, ¿no? Para ver con qué herramientas se realizan. Así es. Bueno, entonces vamos a ver. Comparto 58% sí y 42% no. Bueno, una grata sorpresa. Sí, entonces ahora voy a compartir la última. Y esta dice: utiliza equipos específicos, los PAD tester, o individuales. La primera opción, lo que es el PAD. La segunda opción, individuales. O la tercera, no aplica.
Entonces Aquí vamos a ya ver ahora. mencionamos algo en la presentación, Karen, que a veces los equipos individuales obviamente son totalmente válidos, ¿sí? O sea, puedo hacer este tipo de prueba que mencionó Pino Jiménez con equipos por separado, así que no invalida la prueba, sí va a tomar un poco más de tiempo y puede llegar a ser un poco más engorroso en cuanto al cumplimiento de las normas. En los equipos PAT Tester ya tenemos todo prefabricado para seguir prácticamente con un solo botón y como mostraba Julio, enchufando directamente en el tomacorrientes del equipo, ya sea equipo portátil de industria o del hogar, se enchufa directamente en el socket, en el enchufe del tomacorriente que tiene el equipo y se aplica la prueba. También habrá algunos casos de algunos de los oyentes que no aplican porque quizás no son activos, como se mencionó anteriormente, no son activas personas que están trabajando ya en la parte de pruebas. Exacto. Bueno, voy entonces ahora a compartir los resultados y estos dicen un 15% utiliza los pad testers, el 57% individuales y un 28% no aplica. ¿Sabes algo interesante del tema de los equipos PADS que existen no solamente en Megger, sino en otras marcas? Básicamente estos equipos se ven en fabricantes europeos. He visto, por ejemplo, en otras marcas americanas, inclusive muy famosas, que realmente no tienen una línea específica de equipos PAD testers, ya que estas responden más que nada a las normas europeas, que son bastante exigentes y que se aplican en gran parte de Sudamérica, sobre todo en el sur de Sudamérica, que es donde vamos a encontrar más esta aplicación. De todos modos, aunque no esté especificado el uso del PAD tester en distintos países, aplican, de todos modos, aplican siempre igual, ¿sí? Porque van a hacer la primera frontera para asegurar la vida de las personas, que es muy, muy importante. Claro que sí, es de suma importancia saber todo eso. Ahora sí, regreso contigo, Julio, adelante. Muchas gracias, Karen y Roberto, por los comentarios y a la audiencia por la participación. Siempre estas encuestas nos dan un panorama de cuál es el conocimiento o incluso sobre la particularidad de las pruebas, ¿no? Bien, entrando en materia ya con el equipo en sí de Megger de la serie PAT 100, tenemos lo siguiente. Una descripción general de este equipo es que es un equipo altamente portátil. Por eso les comentaba antes que yo estoy hablando de la serie PAT 100, pero Roberto va a hablar un poco más de la serie 300 y la serie 400, pero particularmente esta serie es muy portátil, viene con un diseño realmente práctico, resistente, confiable, se opera con batería, de manera que, digamos, ese inspector que está circulando por la industria y tiene la comodidad de trabajar con un equipo que va a ir herramienta por herramienta, o incluso taller por taller, en aquellas siderúrgicas grandes o en la minería, y ya tiene las pruebas automáticas pasa, no pasa, valores de pruebas mostrados, operación muy simple, y pantallas retroiluminadas, muy bueno para aquellos que nos ha tocado hacer pruebas en sótanos o en alguna cabina. Siempre es bueno tener que el equipo tenga esa pantalla retroiluminada. Otra de las características clave ya particularmente del diseño y del modelo PAT 120, prueba ambas clases de aparatos, tanto cables de alimentación como de extensión, tiene la opción de 250 y 500 voltios, prueba la corriente de fuga, prueba la corriente de fuga alterna, y esto es muy interesante porque lo hace con 40 voltios en AC. Hace detección de circuito abierto, prueba de polaridad, circuito abierto y cortocircuito, bloqueo de prueba, el tiempo de prueba extendido, límites de pasafijo, y el equipo ya viene con una programación de autoprueba interna, no es seteable por el usuario. En cuanto al PAT 150, básicamente es lo que les comentaba sobre la prueba al interruptor RCD, es lo que lo está diferenciando, ¿no? Lo prueba con 10, aquellos RCD de 10 y 30 mA. También tiene la opción de probar los self aquellos aparatos con voltaje extremadamente bajos separados.
como lo mencionaba, los celulares o los juguetes de los niños. Este PAT 150 viene para hacer estas pruebas. Tiene una función muy interesante a través de una tecla que se llama Quick Test. Entonces, lo que yo voy a activar es hacer las 3 pruebas de manera secuencial, como la prueba de continuidad, la prueba de aislamiento y la prueba de corriente de fuga. Obviamente que voy a tener que cambiar la sonda de prueba por un cocodrilo, pero tiene esa ventaja, pues que hace las 3 pruebas de manera cronológicamente secuencial, y salvo que encuentre algún problema en alguna de las pruebas, ahí la va a detener. Otra de las particularidades que tienen todas las series de PAT 100 es que la carcasa es resistente de grado industrial, pero además la pantalla es resistente a rayones, así como los teléfonos inteligentes. También el teclado viene sellado para aquella industria donde hay polvo y agua, pues tiene la ventaja de que no va a tener problemas de ingreso a los interruptores y a la parte interna. Y además tienen la tapa, que no mencioné, tienen la tapa una pequeña guía de las pruebas, ¿no? Algo no menor es que el equipo viene con un certificado de calibración directamente desde Megger impreso, y adentro viene, pues, en su paquete de accesorios, viene un CD con una guía completa para el usuario, con algunas pruebas, y además unas plantillas de informe de pruebas en Excel y plantillas de informe de resultados en PDF, tanto en A4 como A5, lo cual es muy útil. Recuerden que hemos insistido en que se debe registrar y que se debe anotar quién hizo la prueba, incluso de ser posible el sello húmedo, para que se garantice que efectivamente fue probado, ¿no? Y en cuanto hay un diseño superior, como es el PAT 150R, el modelo, la parte de las conexiones posteriores son muy sencillas, están debidamente identificadas cada receptor, y tiene la particularidad de que se puede venir y viene con un cargador, con lo cual no solo funciona con baterías desechables, sino que funciona con baterías recargables. De hecho, la carga para estas baterías dura 4 horas y puede probar hasta 350 pruebas del grupo de prueba. En caso de que el usuario desee utilizar pilas alcalinas, no tiene ningún problema, puede hacer uso de ellas, y además en pantalla va a encontrar justamente el indicador del estado de la batería, el estado de carga. Bueno, ahora sí, continuamos entonces con Roberto, que nos va a hablar sobre la serie 300 y 400. Adelante, Roberto. Bueno, muy bien, Julio. Y te cuento, muy nutrida la audiencia y muy nutrida también las consultas. De hecho, algunas consultas de gente interesada ya en temas comerciales, así que creo que mucha gente está interesada porque despertamos algo que creo que es importante, la atención sobre la seguridad de las personas, que es lo primordial. Y si esto sirve para que se preste más atención, sobre todo a los tomas corrientes, a los alargues y a los equipos defectuosos, me parece que ya habremos cumplido una gran importante de nuestro objetivo. Queríamos diferenciar o remarcar, ahora sí, ya hablando más de los equipos, lo que presentó Antonio Jiménez, la línea de los PAT 100, 120, 150, etcétera, están más bien indicados para aquellas personas, aquellos inspectores de seguridad e higiene que recorren una planta industrial, posiblemente verificando que todos los puestos de trabajo cumplan con la legislación. Las empresas de seguro seguramente estarán muy interesadas en que esos lugares estén aptos para evitar accidentes eléctricos. Entonces, este equipo de la línea 100 es muy práctico para eso, porque hace una prueba rápida. Simplemente voy a tomar, por ejemplo, voy a un puesto donde hay un taladro portátil arriba de una mesa de trabajo, lo voy a enchufar al equipo, voy a presionar los botones adecuados para la prueba que quiero hacer, y voy a ver en pantalla si pasa o no pasa la prueba. Así de fácil, así de simple y así de seguro, sobre todo, Julio. Así que ahora pasamos a otra serie, pero esto va a ser muy breve, no vamos a entrar en mucho detalle, de lo que es la serie PAT 300, que esos son equipos
más indicado para lo que sería, por ejemplo, un fabricante de electrodomésticos o de equipos portátiles industriales, alguien que necesite, una empresa que necesita hacer verificaciones sobre una producción seriada, donde las pruebas son repetitivas, ¿sí? Y donde necesita tal vez un poco más de exigencias en las pruebas. Por ahí las pruebas en los equipos que se hacen en fábrica son siempre un poco más exigentes que las que se hacen en campo. Así que, bueno, este equipo, por ejemplo, la serie 320, fíjense que podemos llegar no solamente a 200 miliamperes como el PAT 100, sino hasta 10 y hasta 25 amperes, también por poca duración en ese caso, pero sí con muy alta corriente para asegurar lo que es la continuidad en las uniones de puesta a tierra, por ejemplo, ¿sí? Después hace todas las pruebas como megómetro, como medición de continuidad y como prueba en alterna y continua, ¿sí? Los menús en pantalla, pantalla color, nos va a permitir hacer un rápido análisis numérico de las variables, del pasa no pasa, y la botonera nos va a permitir seleccionar rápidamente la prueba que queremos hacer, agrupando ya sea por grupos de equipos, por clientes y demás. El PAD 350 tiene una opción interesante, que algo mencionó Julio sobre la corriente de fuga. ¿Sí? En este caso podemos hacer la prueba con hasta 3000 volts de corriente alterna. Esta es la prueba que se conoce como HiPOT o prueba de flash. Entonces acá probamos realmente la rigidez eléctrica de la carcasa de esos equipos y medimos directamente corriente de fuga. Es una pequeña diferencia de cuando usamos la prueba de aislación con 500 volts, donde vamos a tipificar básicamente cuál es la resistencia de aislación. Pero acá vamos a exigir realmente, vamos a hacer una tensión realmente exigente, casi como si fuera una tensión, una sobretensión que podría aparecer en un momento de un arco eléctrico por una carga atmosférica o algo así. Así que vamos a hacer una prueba bien exigente con este equipo, como lo hacen los equipos HiPOT en forma individual. Bien, la serie 400 que vamos a presentar a continuación. Un segundo, por favor. Sí. Un segundo. Un segundo. Tenemos un inconveniente aquí. Ok, bueno, entonces le voy adelantando. Ahí sí, Gracias. ahora sí. Gracias, Julio, sí. Bien, como pueden ver en pantalla, la serie 400 ya se presenta con un teclado tipo QWERTY, donde podemos incorporar mucha información de los equipos que estamos testeando. Aparte, se nos presentan menús con árboles, donde podemos cargar ahora sí más en detalle los datos del cliente, los datos de la empresa para la cual estamos haciendo las pruebas, número de serie, agrupar por tipo de equipos, ¿sí? Tener todo un menú de opciones muy completo que también podemos bajar ahora sí a una memoria USB y analizar a posterior en lo que es el software, el Megger Power Suite, que es el software de Megger específico para pruebas de equipos portátiles. Adicionalmente, este equipo que es muy completo, viene provisto, y según qué tipo de país, viene provisto con accesorios que va a permitir adaptar, por ejemplo, distintos tipos de tomacorrientes, distintos tipos de enchufes, ¿no? Distintos tipos de sondas. Así que uno puede optar, según el país donde va a trabajar, que ese zócalo que se ve en pantalla donde yo voy a enchufar me va a permitir adaptarme al país en el cual yo estoy, según el tipo de tomacorriente, pero también estos accesorios opcionales me van a permitir ampliar o cambiar a otro tipo de tomacorriente. También es provisto opcionalmente con lectores de código de barra, escáner de código de barra, e impresoras de tipo térmica que pueden imprimir una etiqueta para etiquetar rápidamente en la zona de producción, por ejemplo, de una fábrica, con el certificado y el código de barra. Y el software, bueno, el software, como ya mencionamos, es el Power Suite, que va a permitir hacer en computadora un mayor manejo y organización de los datos de los equipos que vamos a testear. Así que bueno, dicho esto, creo que hemos dado un paneo inicial de un segmento de equipos que posiblemente no fue anteriormente muy promocionado, lo que es Sudamérica y Caribe, así que dejamos a consideración de la gente, del público, de nuestros representantes, y quedamos a disposición también para cualquier consulta adicional.
Así es, muchísimas gracias a ti, Roberto, y también obviamente a Julio por toda esta información. Como bien lo dices, es un tema que no se habla mucho y es de suma importancia. Entonces ya cualquier cosa nos pueden obviamente escribir, vamos a compartir el correo. Pero antes y antes de cerrar, los queremos invitar a nuestro panel virtual de este viernes. Vamos a hablar de conceptos generales y pruebas eléctricas en interruptores de media y alta tensión. Va a ser el viernes 2 de octubre a la misma hora que presentamos también los webinars. Y vamos a tener como panelistas al ingeniero Volney Naranjo, al ingeniero Daniel Carreño y al muy buen conocido ingeniero Raidel Coa. No se pueden perder esta cita para que cierren su semana con broche de oro. ¿En dónde se pueden inscribir? Bueno, visitando csa.meger.com. Y bueno, ahora sí, antes de cerrar, queremos invitarlos a que conecten con nosotros en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Meger, en YouTube, perdón, en Instagram, en YouTube, como Meger CSA. Y el correo que les había prometido es csasales@meger.com. Ahí nos pueden enviar cualquier otra consulta que tengan. Y también al final de esta sesión vamos a lanzar una pequeña encuesta, el cual les pedimos que nos ayuden a completarla esto para saber un poquito más de ustedes. También si desean la copia de esta presentación, pueden dejar ahí sus datos y ustedes la recibirán a través de nuestros representantes locales. Ahora sí, bueno, para cerrar, Roberto y Julio, si tienen unas últimas palabras. Claro que sí, Karen, muchas gracias y gracias también a Roberto y sobre todo gracias a la audiencia por la gentileza de tomar de su tiempo de jornada para participar de estos webinars. Particularmente este webinar me dio mucho gusto porque si bien no se pretende que una ama de casa tenga un pad para probar los electrodomésticos, pero sí es muy importante que la industria pruebe, como muy bien y muy atinadamente decía Roberto, los equipos, los aparatos o las herramientas que el operador tiene más de cerca, de manera que no es menor hacer las pruebas PAD, ¿no? De mi parte, yo estoy muy agradecido y les deseo una feliz tarde. Adelante, Roberto. Sí, bueno, lo primero que quisiera es precisamente felicitar a Julio por su desempeño impecable en este primer webinar, así que lo vamos a tener en consideración seguramente en breve para otras presentaciones. También a modo de anuncio, comentarles que, bueno, otras veces hemos hecho una ronda de preguntas y respuestas al final del webinar. En este caso, hemos decidido, no sé si ya muchos han participado de lo que son los paneles de Hablemos de, ¿sí? Así que hemos decidido pasar las preguntas y agruparlas a todos los que sean de los webinars de Low Voltage, del segmento Low Voltage, que son estos equipos que típicamente hemos presentado, de teluímetros, megómetros, equipos de multifunción del MFT, toda esta gama de productos, equipos de baja resistencia, y ahora estamos coronando con la línea PAT, así que seguramente vamos a hacer una sesión, hablemos sobre todas las preguntas que surjan de estos webinars, ¿sí? Así que pedimos disculpas si no contestamos ahora. Aparte estamos viendo que muchas de las consultas son de índole comercial, las cuales vamos a estar derivando a nuestros representantes. Y nada, agradecer también a Karen y por supuesto a toda la audiencia que nos está siguiendo en vivo y en las sesiones grabadas. Así que gracias Karen y a cuidarse, ¿eh? Así es, muchísimas gracias de nuevo a toda la audiencia y a ustedes. Y bueno, les deseamos una excelente tarde. Recuerden que tienen una cita con nosotros este viernes. Así que ahora sí, cierro la sesión. Hasta luego.